Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados. Te pedimos, Señor, el don de tu Espíritu para poder gozar de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿No has cogido una hojilla por allí? Bueno, pues vamos a ver hoy el primer capítulo, aunque pone capítulo 1 y 2 ahí. Es el primer capítulo de Mateo. Ya estuvimos viendo la introducción que había, de Marcos, perdón, la introducción que había y estupendo. Y vamos a ver primero la estructura de los versículos. El versículo 1 es aparte, pero bueno, del 1 al 8 hay que tener en cuenta el segundo Isaías, un rey sin triunfalismo, en el desierto se cumple lo que dice de Juan. En Juan, que Dios viene al pueblo, esto es a provocar la conversión. Confesar los pecados, confiar en la misericordia y que Jesús es mayor que Juan, ¿vale? Luego veremos la unción de los profetas, el bautismo y luego el tercer presupuesto, que es que viene uno que es más fuerte que el demonio, ¿no? Y al final pues iremos viendo un poco de topografía y tal, los llamamientos y tal, ahí está todo. Vamos a repasar, fijaos que ahí viene más letra casi de lo que viene en el Evangelio. Vamos a ver del 1 al 13 o al 15, ¿vale? Más bien al 13, pero lo veremos. Ya veíamos que ponía comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿vale? Y ya vimos en su día que poníamos comienzo. ¿De qué? De la buena noticia. Comienzo de la buena noticia de... Aquí ponemos de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, pues aquí nos vamos a parar un poquito, porque como decíamos la otra vez, en el versículo 1 está en embrión todo lo que va a ser el Evangelio, ¿vale? Y decíamos que el Evangelio respondía a este versículo. ¿Cuál? Primero, comienzo. ¿Recordáis qué significaba aquello? ¿O qué hacía referencia? Pues estaba haciendo referencia al Génesis. Comienzo el Génesis, que dice, en el principio existía, ¿veis? Eso que como comienza el Génesis. Porque para San Marcos está recomenzando el tiempo. Está habiendo una nueva creación. Y esa nueva creación es la que van a explicar en el Evangelio. O sea, de la misma manera que en el Génesis aparece que es una creación y explica el día primero, el día segundo, el día tercero. Pues aquí empieza el día de Cafarnaún, el día de tal. O sea, está Cristo recomenzando la creación. Es un nuevo comienzo, ¿vale? Además, el otro día vimos algo precioso, que la primera lectura de Ciro, que acaba diciendo, se me ha dado poder en la tierra y a reconstruir el templo, no os preocupéis que yo voy a estar a vuestro lado. Es exactamente lo mismo que dice el Señor, porque cuando terminaba el libro de las Crónicas, que ese era, parecía que terminaba como el Antiguo Testamento, y termina como con el rey Ciro, diciendo, oye,
ha llegado. Pues de la misma manera aparece en Jesucristo diciendo: id al mundo entero, anunciad el Evangelio, se me ha dado pleno poder, pero dice en el cielo y en la tierra. Y además yo estoy con vosotros todos los días. O sea, está queriendo hacer similitud de Ciro como la nueva creación. Entonces, el Evangelio comienza con las mismas palabras del Génesis. Luego, buena noticia. La buena noticia es lo que pone ahí, es que hay que tener detrás, porque había una buena noticia en el Antiguo Testamento. Y la gran buena noticia del Antiguo Testamento se concreta en el destierro. Entonces, en el destierro, la buena noticia es la vuelta. Por eso dice Isaías 40. Isaías se escribió en 3 etapas, ¿vale? Está Isaías del 1 al 39, otro del 40 al 55 y otro del 56 al 66. En el 1 al 39 fue un profeta, que era Isaías, que fue el antes del destierro, que está diciendo: cuidado, que os vais al destierro, que la estáis liando, que se os va a quitar la tierra prometida. El 56 al 66 es después del destierro. Y entonces lo que está diciendo es: reconstruid Jerusalén, reconstruid vuestras casas, volved a vuestras casas y tal, ¿no? Y el de en medio, que se llama el segundo Isaías, esto lo escribe el profeta Isaías, esto un discípulo y esto otro discípulo después. Pues aquí se llama el libro de la consolación, porque empieza a decir: consolad a mi pueblo y decirle que se acaba su esclavitud. Entonces, eso empieza a referirse en el Antiguo Testamento como la buena noticia. La buena noticia, el euángelos, la buena noticia era euángelos, evangelio, euángelos, buena noticia, ¿no? Una buena noticia que es que el pueblo va a ser liberado. Esa buena noticia se mezcla, y eso es muy importante, se mezcla o es parecida, semejante, al emperador. Entonces, al emperador, ¿por qué? Porque en tiempos del imperio, euángelos, la buena noticia era la venida del emperador. Por eso cuando iba a ir a una zona del imperio, se decía: buena noticia, el emperador va a venir tal. Entonces, es muy bonito porque San Marcos une buena noticia, une liberación del Antiguo Testamento y venida, la venida de Cristo. Entonces, une en buena noticia que Dios te va a liberar y por otro lado te une en que Cristo ha venido. Yo pongo aquí siempre el de, porque esto es un genitivo en latín que significa dos cosas. Lo que significa dos cosas, esto ya lo he explicado. Dos cosas, una, este de, vamos a ponerle un asterisco y lo explicamos aquí. De, buena noticia de Jesucristo, en dos sentidos. Que la buena noticia es Cristo y segundo, que la buena noticia viene de Cristo, ¿vale? En este dos, buena noticia de Jesucristo es buena noticia que es Jesucristo. Jesucristo es la buena noticia. Pero también buena noticia de Jesucristo, o sea que Jesucristo la va a traer, la va a dar, la va a anunciar, ¿vale? Entonces Jesucristo es, la buena noticia es Cristo y además lo que dice Cristo, ¿vale? Y por último, de este versículo, dice que Jesús es Jesús, Jo Christos,
el Cristo y el Hijo de Dios. Ya sabéis que el capítulo del 1 al 8 responde a Jesucristo como Cristo, a Jesús como Cristo. Y del 9 al 16 responde al descubrimiento de Jesús como Hijo de Dios. Recordáis esta parte, ¿no? Donde termina el capítulo 8 diciendo: Pedro, tú eres el Mesías, el Cristo. Y termina el 16 diciendo el soldado: realmente este era Hijo de Dios. Quiere decir que la primera parte del Evangelio va a estar hablando de que Jesús es el Cristo, el ungido, el que viene de parte de Dios. Y la segunda parte del Evangelio de Marcos va a estar diciendo que Jesús no es solo el Mesías, un enviado de Dios, sino que es Dios, el Hijo de Dios. ¿Vale? Muy bien, pues habiendo visto esta primera parte, vamos a seguir y ya haré referencia a esto que he dicho porque es muy importante para nuestra vida todo esto. Si queréis alguna pregunta me lo decís, ¿eh? O algo que destacar o algo que... ¿Vale? Bueno. La expresión hijo del hombre, ¿qué quiere decir? Esa es otra expresión que es doble. Uy. Aquí. Que es doble. Por un lado, hijo de hombre viene en el libro de Daniel. Hijo de hombre representa que va a venir un hombre que es el profeta, el Mesías. No se identifica con Dios. Es como si fuese a venir un profeta. ¿Vale? Y luego, hijo de hombre también representa, o sea, esto podemos hablar como un profeta que va a venir, un profeta enviado, un profeta esperado. Y hijo de hombre también significa en la Biblia sencillamente un hombre normal. Es un hijo de hombre, no un hijo de Dios. ¿Vale? Como la normalidad. Fíjate una cosa que Jesucristo se dice, eso no lo sabe ni el Hijo del Hombre. Y Él sí lo sabe. Y Él es el Hijo del Hombre. Pero en ese momento como que se ha encarnado tanto que su mente quizá no llega a eso. Es como queriendo decir, soy un hombre. Me he encarnado verdaderamente hombre. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir, vamos ya a comenzar después de esto y dice, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su sendero. Vale. Como yo he dicho que hay que tener al profeta Isaías metido en la cabeza, pues Marcos dice, como estos del Virgen de Gracia no se van a enterar de nada, no se van a enterar de que el profeta Isaías está detrás, se lo voy a explicar yo, ¿vale? Entonces le dice varias cosas importantes, o sea, ha venido a decir, es buena noticia, viene, este es el comienzo, hay una nueva creación, todo va a empezar de nuevo. Entonces, para empezar, dice, como está escrito el profeta Isaías, o sea, como no se van a enterar de que lo estoy diciendo por Isaías, lo explicito. Yo envío a mi mensajero delante de mí. Entonces, primero, hay un mensajero. ¿Y qué quiere hacer? Dice, el cual preparará el camino. Voz del que grita en el desierto. Aquí está hablando del desierto. Y este mensajero es la voz. Muy bonito, luego ya veréis. Una voz. ¿Y qué dice esa voz? Preparad el camino, enderezad su sendero. Y ahora empieza, se presentó Juan bautizando, pero eso lo veremos ahora.
Mira, precioso esto. Porque esto del profeta Isaías que está diciendo, fijaos, acabo de contaros sin que os deis cuenta, los judíos sí se daban cuenta perfectamente, acabo de contaros sin que os deis cuenta que este es el recomienzo de una vida. O sea, si Dios creó, más potente cuando recrea. O sea, no solo creó, sino recreará. Hará todo nuevo. Será una buena noticia. Descubrirás que es hijo de Dios. Descubrirás que es el ungido. Descubrirás un montón de cosas aquí. Descubrirás quién es Dios. Por tanto, hace falta alguien que prepare. Entonces aparece primero la justificación de por qué viene San Juan, ¿vale? Porque es un mensajero que prepara. Y eso es lo que dice en mitad del desierto. ¿Quién es este mensajero? Pues la voz, ¿vale? Que preparad el camino, enderezad. Mira, aquí os voy a explicar una cosa que es espectacular. ¿Cómo se fue Elías? ¿Alguien sabe cómo se murió Elías? En un carro de fuego, no se murió. Entonces, ¿qué ocurre? Que se empieza a generar en la tradición judía que antes de que venga el Mesías va a venir Elías. ¿Vale? Entonces, la gente piensa que va a venir Elías, pero Elías de verdad, con un carro de fuego que baja ahí en plan a lo bonzo, ¿no? Y va a venir. Y entonces estaban todos esperando a Elías. Y tanto es así que preparan una copa, las 4 copas. Las 4 copas, que la tercera es la que se llama de la bendición, que dice, en la copa de la bendición se dice: bendito sea Señor por este vino, fruto de la tierra, del trabajo. Eso sale de la tercera copa de la Pascua judía. Bueno, pues preparan sus 4 copas. Y luego preparan una, aparte, que está llena hasta lo alto, que no cabe ni una... Está hasta lo alto. Y los niños están todo el día mirando a ver si se baja. Y la noche de Pascua los niños están todo el día a ver si mira, a ver si baja, a ver si baja. ¿Por qué? Porque era la copa de Elías. Y se decía que cuando Elías viniera, esa copa iba a bajar. Y estaban esperando a Elías. Es importante esto porque ellos piensan que va a venir Elías físicamente. Pero empiezan a decir: ¿y tú quién eres, Elías? O sea, ¿tú eres el que iba a venir? Y dice: no, yo soy Juan, vos que clama en el desierto, preparad el camino. Y hay un momento que le dicen: Jesús, ¿tú eres Elías? Dice: a ver si este es Elías y es que va a venir el Mesías. Y dice Jesús: Elías ya ha venido y no lo habéis querido escuchar. Y se refería a Juan Bautista. Entonces, Jesús identifica esta voz con Elías y además lo identifica con Juan Bautista, claro. Entonces, Juan Bautista es muy bonito porque los primeros cristianos dicen: Juan es la voz, Cristo es la palabra. Entonces, Juan, la misión que tiene es: tío, vamos a comenzar. Vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar de hijos de Dios, vamos a hablar de... Hay que prepararlo. Y para preparar, ¿qué hay que hacer? Enderezar el camino, prepararlo, o sea, prepárate para lo que viene después. Hace falta una cierta actitud para conocer a Cristo, porque Cristo se va a manifestar, pero hace falta preparar el corazón para cuando venga Cristo, porque si no, no hay manera. No te va a conocer a Cristo. Te va a pasar como algunos personajes del Evangelio, que ya veremos, o te va a pasar como Pedro, que se piensa que es el Mesías, pero un tipo de Mesías distinto. O te puede pasar como Marcos. O sea, lo que primero está queriendo decir el Evangelio después de eso que ha dicho es: tío, te hace falta una actitud para enfrentarte y para estar leyendo este Evangelio. Preparar el camino, enderezar su sendero. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión
para el perdón de los pecados. O sea, en el desierto, según decía Isaías, ¿vale? Entonces dice, predicando, se presentó Juan en el desierto bautizando. Predicando. Un bautismo de conversión. Para el perdón de los pecados. Para el perdón. Bueno, pues aquí vamos a ver una cosilla. Se presenta en el desierto, bautizando, pero bautizando sacramentalmente, no, porque no existen los sacramentos todavía. Era un bautismo de conversión. Eso se hacía mucho en el pueblo judío. En el pueblo judío se bautizaban para reconocer sus pecados y puedan aparecer, no que hay un perdón de los pecados hasta el pecado original, no, sino para que pudieran limpiar su corazón. Por eso Juan Bautista limpia, quiere que se limpie el corazón para que exista el perdón de los pecados. Pero ese bautismo no es un sacramento, era una cosa que existía antes. Y ahora vamos al momento chisme, ¿vale? Vamos a hacer algunos chismes ahora. Vamos a ver. ¿Conocía Juan a Jesús? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Y son primos? Vamos, pero vamos a ver. Entonces eran hermanas María e Isabel. Eran primos. Ah, entonces son primos segundos. Vale, bueno. Ya no son primos hermanos que viven juntos. Viven primos segundos, ¿vale? Al llegar, entonces vivían en sitios distintos. Una cosa, ya voy a contar chismesón, ¿eh? Además, una cosa muy bonita. Vale, vamos a dejar aquí el actitud, que es lo primero que se dice. Entonces, vamos a ver este sálvame de luz evangélico. Vamos a ver, sálvame de luz evangélico. Resulta que ¿dónde vivía Juan? En Carén. En Carén es donde nació, ¿no? Nació. Pero luego se fue al desierto. ¿Pero era judío o no? Era judío. De una rama que se llama... Muy bien, Esenio, un puntillo. ¿Vale? Esenio. Los esenios eran muy apretados, muy apretados. Entonces se iban allí a Qumran, si habéis estado en Tierra Santa, Qumran. Y entonces Qumran estaba al lado del Mar Muerto. Y allí se metían, hay unas piscinas donde su tarea era escribir la escritura. Iban escribiendo la escritura. Y cuando decía el nombre de Yahvé, que no lo podían decir, ponían el Señor. ¿Qué ponían? Entonces, ¿qué decía el Señor? Soltaban la pluma, se iban a la piscina, se bañaban 7 veces, se purificaban, se lavaban el traje. Cuando acababan de lavar el traje y de lavarse ellos 7 veces, se subían corriendo para no pecar, se sentaban y ponían Señor y seguían escribiendo. Y cada vez que apareció otra vez el Señor, otra vez se bajaban, 7 veces, no sé cuánto. Bueno, pues este era Juan. Vale, muy apretadillo. Eran puros, le llamaban los puros, ¿no? Porque estaban ahí tal. Pero vamos a seguir. Resulta que eran muy puros, muy puros, muy puros. Pero eso les sirvió para una doctrina de caridad. ¿Por qué? Porque cuentan los chismes, que es histórico, que abrieron una leprosería en Betania. En Betania apareció una leprosería que abrieron los esenios. Vale, entonces vamos a ir a Betania. ¿Dónde está Betania? Yo qué sé. Pues mira, en un lado del monte, está en el Monte de los Olivos. Pero el Monte de los Olivos tiene varias partes. Por un lado está Getsemaní, por este lado está el torrente Cedrón y por este lado está Betania. Entonces,
forman allí una leprosería, que a veces curan a los leprosos con el peligro que ellos se podían contaminar y se podían morir. Y además había senios que se morían. O sea, que eran muy jodidos, pero luego se metían ahí y se pringaban bien. ¿Quién vivía en Betania? Lázaro, Marta, María y un personaje muy importante, que no tenéis ni idea, pero que cuando lo diga, es verdad. Fue a Betania y fue a comer a casa de Simón el leproso. ¿Ves? Porque ahí había una leprosería. Bueno, seguimos con chismes. Ahora resulta que va allí. Puede haber que Juan vivía en el desierto, pero podía ir a Betania. Porque pasa una cosa, que los de Galilea, cuando venían a Jerusalén, no tenían sitio donde quedarse. ¿Cuántas veces había que ir a Jerusalén? Una vez al año. Una vez al año había que ir. ¿Y dónde se quedan los de Galilea? En Betania. Pero además, el huerto de los olivos, por este lado de Getsemaní, que además era de unos primos segundos y terceros de Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque al lado de Getsemaní está la tumba de la Virgen. Y si la tumba de la Virgen está allí, es porque era de unos familiares. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos Getsemanita. ¿Dónde se quedaban cuando iban a Jerusalén? En Betania. Entonces, como ahí se veían todas las familias, porque eso era una cosa que se veía, quiere decir que por lo menos 33 veces se han visto Juan Bautista y Jesucristo. Y se estaban viendo, y otras veces que a lo mejor Juan Bautista fuera para allá o para acá, pero por lo menos 33 veces, una semanica y media o 2 semanas, estaban ahí juntos. Juan Bautista reconoce a Jesús, pero vamos a hacerlo todo más humano, composición de lugar, que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Composición de lugar. Entonces, vamos a hacerlo todo más humano. Juan Bautista está allí y se va al desierto, vienen sus primos, él va a Betania, se pone allí al lado de los leprosos, habla con Jesús, reconocen que hay algo especial en uno y el otro. Entonces Juan Bautista va conociendo, va reconociendo en su primo que es el Hijo de Dios, que ya se las trae. O sea, que vaya conociendo que es el Hijo de Dios. ¿Cuál es ya el culmen de ese reconocimiento? El bautismo. Cuando su primo viene a bautizarse. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí, es que me gusta hacer esto porque ya tenemos aquí un Juan Bautista más humano. Hay Juan Bautista que come saltamontes, sí, que come saltamontes, pero que era el primo, que iba a Betania, que los amigos estaban, que además, vete tú a saber si Marta, María y Lázaro, hombre, verían a Juan Bautista seguro, porque ahí es donde vivía Jesús cada vez que iba. Cuando Jesús iba, vivía allí. ¿Y la Virgen? Pues allí también. ¿No va a vivir en otro lado? Pues allí estaban también. O sea, y ahí estaban los primos, en fin, un lío. En desierto bautizando y predicando el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Pero es que además hay otra cosa, y es que hay otra Betania, que casi no se visita, pero otra Betania que dice, y Juan estaba en Betania, en el desierto, bautizando en el Jordán. O sea, hay otra Betania que es muy pequeña, que también se llamaba Betania, que es donde también Juan bautizaba allí en el Jordán. Acudía a él toda la región de Judea, de gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Vale, ¿veis? Ahora ya estamos en una cosa muy importante. Aquí está el mar de Galilea, aquí está el Jordán y aquí está el mar muerto. ¿Vale? Aquí está Jerusalén. Aquí está Jericó, Betania está por aquí y la otra Betania está aquí. Entonces, por aquí es donde se dice
que estaba Juan bautizando, ¿vale? Y dice que llega Jesús, toda esta parte era desértica, porque al desierto de Judea, donde estaba aquí Jericó. ¿Recordáis? Subiendo de Jericó a Jerusalén por el desierto, un samaritano que cae en manos de... ¿Ves? De esto. Entonces, ¿dónde está Jesús bautizándose? Pues está bautizándose en este trocito. Y él los bautizaron y confesaban sus pecados. ¿Vale? Es muy importante esto. ¿Sabéis por qué? Porque el pueblo de Israel, aquí está el Mediterráneo, aquí está el filón de Egipto, Alejandría, aquí está el Sinaí. Bueno, pues aquí todo el desierto que estuvieron 40 años, chiquillos podían haber tenido un GPS dando vueltas, para allá, para arriba, para abajo. Y dice la escritura muy bonita, si hubieran llegado de aquí a aquí, no son capaces de vivir en libertad. Esto les ha servido, no son capaces de vivir en libertad. Esto les ha madurado para que puedan disfrutar de la tierra. Eso espiritualmente es espectacular, porque muchas veces si no hay sufrimiento, no disfrutamos de la tierra. Los sufrimientos es lo que nos ayuda a madurar. Si no escondes la cabeza, claro. Si escondes la cabeza como un avestruz, pues no hay manera, pero te ayuda a madurar. Pero el pueblo de Israel no vino por aquí, no. El pueblo de Israel vino por aquí y entró por aquí. ¿Qué está diciendo? Que esta buena noticia de la vuelta del destierro se está empezando a cumplir en el bautismo de Juan. Está entrando el nuevo pueblo de Israel, que es Jesucristo. ¿Veis qué bonito? O sea, por eso, justo por ahí entra el pueblo, y justo por ahí entra Dios, y justo por ahí Jesucristo. Buenos días. Y justo por ahí entra la salvación. ¿Vale? Además, no solo eso, sino que además dice que el Mesías vendrá de Oriente, por la zona oriental. Tanto es así que en el templo de Jerusalén, que está aquí con la roca y tal, aquí hay una puerta que da a Oriente, que si vosotros vais ahora a esa puerta, está tapiada entera, porque por esa puerta se decía que en Oriente vendría y entraría el Mesías. Pues por esa puerta entró Jesús con el pollino, por esa puerta. Y entonces los galileos decían, bendito el que viene en nombre del Señor. Este es el Mesías. Y entonces los judíos dijeron, para que nadie más diga que es el Mesías, se acabó. Y la han tapiado. Y la tienen tapiada ahí. ¿Vale? Bueno, Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de la sandalia. Yo he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vale, entonces, después de todas estas rayadas, vamos a ver. Está anunciando ya, como buen mensajero, quién va a venir. Entonces, vamos a ver. Primero, bueno, vamos a ponerlo aquí, que soy muy desordenado. Primero, tiempo. ¿Por qué venía con piel de camello, comiendo saltamontes y miel y tal? Porque era de los esenios, ¿vale? Primero, austeridad. Austeridad. Son tiempos nuevos. Al contrario del esplendor del templo. Austeridad. Tiempos nuevos, tiempos de no tanta riqueza, sino todo de una manera más simple, más sencilla. Primero. Segundo, proclama, viene
uno más fuerte. Porque dice, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Lo primero. Tercero, no merezco desatarle la correa de la sandalia, ni ser su esclavo. Y cuarto, viene con un bautismo del Espíritu Santo. Vale, vamos a ver un poquito esto. ¿No? Viene con otro estilo, no es el templo, la fastuosidad, los tirabuzones, los gorros, todo lo que llevan ahora, no, es algo muy austero, que no... es una manera de decir que el reino de Dios está en mitad de este mundo ya. ¿Sabéis cómo lo proclama Lucas? Muy bonito como lo dice Lucas. ¿Dónde se le apareció a Zacarías el Señor? En el templo. ¿Dónde se le apareció a la Virgen María? En la casa. Es el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, Zacarías, Isabel, Dios aparece en el templo. A partir de ahora, Dios está en la casa, en la vida diaria, en la vida ordinaria. Entonces, esto es importante. Hay una austeridad, no hay mucho fuego. Ahí está el Señor. Segundo, es más fuerte que Juan. Esto también es fundamental porque hay discípulos de Juan que quieren quedarse con Juan. Y dicen, no, tú eres el que vale. O sea, que tendría un liderazgo. Tiene un liderazgo, no es uno más de los esenios. Son los discípulos de Juan. Y él se vuelve y le dice, este es el Cordero de Dios, vale, seguidle ahí para allá. ¿Veis? O sea, que es un líder también. Los dos crean escuela, pero tiene que dejar muy claro que él no es. Eso lo deja clarísimo ya en el año 99, que es cuando se cierra el Evangelio de San Juan. En los últimos años del siglo lo deja San Juan muy bien escrito. En el principio, otra vez, Génesis, en el comienzo existía la palabra y la palabra está de Dios y la palabra era Dios y vino al mundo y los mundos no la recibió. Es una cosa solemne. Y en mitad pone, hubo un hombre que se llamaba Juan, él no era luz sino el testigo de la luz. ¿Por qué? Porque quiere dejar claro que Juan no es el Mesías. Porque hubo discípulos que murieron con Juan, o sea, pensando que Juan era el Mesías. Por eso Juan insiste tanto, yo no soy, hay uno que es más fuerte, yo no soy. Es más, cuando le dice, este es el Cordero de Dios, y lo siguen, dejan a Juan y van con Jesús, ¿vale? Pero hay un momento que ya lo veremos, bueno, lo veremos más adelante, pero me gusta a mí verlo también. Hay un momento que Juan tiene una crisis. ¿Sabéis cuándo es la crisis de San Juan? ¿La sabe alguien? En la cárcel. Porque él venía un poco en plan, ya he dicho yo que son muy poco apretados los del Esenio. Venía un poco raza de víbora, agárrate rata que vas por techo. Vaya a ver, vosotros habéis aprendido a esquivar la ira de Dios. En fin, a los fariseos a otros les daba que venía en plan, no acerquéis, no sé cuánto. Y de pronto va a la cárcel y ve que Jesús abraza, quiere, cura. Entonces, claro, ahí es la crisis de San Juan. Dicen los discípulos de Juan, dice Juan que si eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro. Ahí viene la crisis, porque dice, yo iba aquí a dar caña a todo el mundo y tú ahí dando besicos a todos lados. Hombre, por Dios, entonces dice, espera, y cura enfermos, dice, ¿habéis visto? Curo enfermos, he hecho demonios. Eso contáselo a San Juan, para que Juan viera que está cumpliendo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era ese, ¿no? Bien, entonces, viene uno más fuerte. Segundo, pero no es que es más fuerte y yo estoy aquí de segundo. No, es que yo no puedo ni ser su esclavo.
¿Qué hacían los esclavos? Esto lo he explicado yo muchas veces. Una función de los esclavos es cuando era veranito, pues venía el dueño de la casa y lo primero que hacía era sentarse en el salón de estar y entonces el esclavo venía con agua fresquita, que venía el otro con los pies así de andar por todos lados, porque el metro todavía no estaba, y entonces pues le lavaba los pies con agua fresquita y se los rebajaba. Y luego le ponía las sandalias de esas romanas con varias... Y le ponía. Que venía en invierno, venía con unas rozaduras del frío y de la lluvia, de todo. Cuando llegaba le tenía el agua calentica preparada y entonces pues le lavaba los pies, las ponía ahí calenticos, le ponía unas sandalias nuevas. Y yo no soy digno ni de eso, ni siquiera de lavarle los pies. Porque ¿quién era digno de lavarle los pies? Los esclavos que estaban más cerca. Los primeros esclavos. Los esclavos secundones estaban en el campo y en la cocina. Los terceros ya estaban al final del campo allí cogiendo cerdos. Entonces dice, no soy ni digno de ser de los primeros esclavos. Nunca. Yo no soy digno de eso. Es precioso cuando el Señor dice, cuando hagáis algo, decís, siervo inútil soy, que ya un día explicaremos eso de inútiles, siervo ha hecho lo que tenía que hacer, ya está, no os preocupéis, dice, os aseguro que cuando ese siervo acabe su trabajo, se muera, os aseguro que el Hijo del Hombre se arrodillará delante y le lavará los pies. Fíjate qué bonito. O sea, vengamos cansadísimos, heridos de la vida, hechos por... Tú te sentarás que vendrá Jesucristo a lavarte los pies. ¿No? ¿Veis? Eso, precioso. O sea, que Él no es ni esclavo, y sin embargo Cristo se hace esclavo. ¿Vale? Yo he visto al Señor muchas veces lavarme los pies. Yo creo que vosotros también, en tantas cosas, en tantos detalles, en tantos momentos. Y a veces dices tú, no, yo soy el que hago las cosas. Y dice, Pedro, por Dios, déjate lavar, que si no, no tienes parte conmigo, hombre, déjate querer. No, eso decía José Manuel Soto, no, déjate querer, mujer, déjate querer, mujer, cruel. Bueno, buenas noches. A usted para allá, para acá. Vale, muy bien, ya está. Y luego el bautismo del Espíritu Santo. No está pensando ni mucho menos Juan en el bautismo cristiano. Bautismo viene de una palabra griega que significa sumergirse. Claro, eso nosotros no lo tenemos, excepto en las comunidades no catecumenales y tal, que meten a niños así, mientras que están cantando precipito en el mar, y luego meten ahí, pero nosotros ya le echamos la conchita, ¿no? Y entonces eso de sumergirse, ¿qué es? Los primeros cristianos, Hipólito de Roma, San Hipólito de Roma, que era un espectáculo, es que me encantaría explicaros tantas cosas, a ver si duramos 500 años como la tortuga y podemos explicar tantas cosas. Resulta que en el siglo II hubo un obispo, otro chismecillo, hubo un obispo de Roma que quería ser obispo, un cura que quería ser obispo, y entonces dice, a ver si me eligen, y entonces eligen a otro, eligen a Calixto, y San Hipólito de Roma dice, no, el papa soy yo, ¿qué va a pensar este? Y se hace papa, el primer antipapa de la Iglesia, el papa Calixto, el antipapa Hipólito. Y ahí se decían uno que no, que soy yo. La verdad es que Hipólito lo hizo un poco regular, porque como no salió, pues dice, pues yo me hago con mis amigos, y al final había 2 obispos en Roma, hasta que el emperador se cabreó y dice, mira, luego después de Calixto vino Ponciano y de cual. Pero bueno, el caso es que dice, venga, los 2 a Cerdeña. Y se fueron a Cerdeña, a la isla de la muerte que le llamaban, se fueron los 2 a Cerdeña para morir, porque estaban desterrados los 2. Ahí se hicieron amigos, porque lo único que podían que hacían es celebrar la Eucaristía y cultivar tomates y lechuga. Al final se hicieron tan amigos y se pidieron perdón San Calixto y San Hipólito, los 2 santos. ¿Vale? Pues ese tiene un texto que conoceréis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso esa plegaria segunda es de San Calixto, del siglo II.
Bueno, ya tercero casi, de siglo III. ¿Y por qué os cuento esto? Porque San Calixto, San Hipólito, dice el bautismo tiene que ser una piscina que corra el agua. Y si por casualidad no corre el agua, tiene que aparecer como que está corriendo el agua. Y no tenían motores. Entonces ponían unas piscinas donde una parte era muy profunda. Y tú mirabas y parecía que el agua se estaba yendo por allí, para que parecía que el agua corría. ¿Por qué? Porque se sumergían en el agua. Había 7 escalones con las 7 virtudes, pecados capitales, la piedra que dice el Apocalipsis blanca, donde se subían llaves de agua hasta aquí, y luego subían los 7 escalones de las virtudes contrarias a los pecados. Bueno, el caso es que el bautismo significa sumergirse. Aquí está diciendo, Él os sumergirá con Espíritu Santo. O sea, os embarduñará de Espíritu Santo. Yo puedo llegar a una cosa, a que os arrepintáis, pero yo no puedo embarduñaros del Espíritu Santo. Eso corresponde a Jesucristo, a mí no, a mi primo, que he reconocido en él que es Hijo de Dios, que es el Mesías. Bueno, seguimos. Padre, perdone, ¿Jacuna dónde está? ¿Jacuna? ¿Jacuna? Hoy es miércoles. sí, pero no Jacuna de jueves y viernes, sino la conexión que tenemos con José y los viernes. Eso fue ayer. ¿Ayer fue? Fue ayer miércoles, ayer Hoy martes. viernes. Sí, pero fue ayer martes, vinieron ayer. Anda, pues que... ¿O no te han dicho nada? No me han dicho nada. Pues Juan me díselo. dijo que era hoy. No, pues fue ayer. Vaya, porque... nada. Lo siento hasta ahora. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Yo he dicho antes, mar muerto, Mediterráneo, Galilea está aquí y él fue aquí a bautizarse. ¿Vale? Ya. Sí. Antes ha dicho que cuando los bautizaban también se confesaban. No he dicho eso. Confesaban sus pecados, pero con Juan Bautista. Con Juan Bautista. No. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y el Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Bueno, pues entonces, vamos a otra tarea. Porque claro, aquí está diciendo cómo preparar el camino. Como ha dicho que preparemos el camino, pues preparar el camino es reconociendo los pecados. Por eso el Concilio Vaticano II dijo, nos vamos a fijar en cómo se celebraba la Eucaristía la primera vez que lo dijeron, porque era secreto de arcano, no se podía decir. Entonces, la primera vez que aparece reflejado cómo se celebra la misa fue en el año 150 por San Justino, cuando está diciendo el emperador que los cristianos son ateos, caníbales e incestuosos. ¿Por qué? Ateos porque no van a los templos. Claro, pero es que el cristiano decía... claro, para colmo hay un texto del siglo III, no, IV, precioso, que dice, no, es que el templo soy yo, y tío, te has pasado a 3 pueblos. O sea, que es que no vaya a los templos y me dice que el templo soy yo. Sí, porque donde yo me arrodillo, ahí está el templo. Ateos. Segundo, caníbales. Es que dicen que se encierran, no sabemos lo que hacen, pero se comen un tal Jesús. Caníbales. Tercero, se casan entre hermanos. Como se casaban en los hermanos de comunidad, pues entonces dicen, se casan entre hermanos incestuosos. Todas esas 3 cosas. Además hay un libro que se llama Octavio, precioso, en el que dice, oye, os voy a explicar cómo los romanos piensan que celebramos la Eucaristía. Y tenemos una vela grande, el cirio, y entonces hay un perro que lo agarran y cuando tiran de eso,
de la vela, se apaga toda la luz y se comen a un niño embarduñado en harina y después de comérselo tienen relaciones entre todos y por eso tienen tantos hijos, en fin. Y dice el padre de la iglesia madre mía, por eso San Justino dice, os voy a explicar cómo se celebra la Eucaristía. El Concilio Vaticano II dice, vamos a redescubrir la Eucaristía como se celebró en el año 150. Si lo vierais un día, veis que es exactamente igual cuando lo celebramos ahora. Pero no tiene el reconocer los pecados. Pero los padres conciliares dijeron, se queda porque para entrar en el Evangelio hace falta primero reconocer los pecados. ¿Veis? Porque el primer paso es ese reconocimiento. Una vez que tenemos ese reconocimiento, se rasga el cielo, ¿vale? El cielo dice, el Espíritu baja, tal como había dicho Juan, como una paloma, y se oye una voz que dice, tú eres mi Hijo amado. Me complazco. Vale. Vamos a ver un poquito este tema, ¿vale? A ver qué hora. Sí. Primero se rompe el cielo. Rasga el cielo. ¿Recordáis en el Evangelio algo que se rompa? Que se rasgue. El velo del templo. La separación entre lo sagrado y lo profano. No se podía entrar nada más que una vez al año. Entonces aquí se está rasgando el cielo. Quiere decir que se rompe la separación entre el cielo y la tierra. La tierra puede entrar en el cielo y el cielo entra en la tierra. Quiere decir que nosotros podemos gustar del cielo ya aquí. Y los santos y los cielos bajan a la tierra. De hecho, recordad, cuando resucita Cristo en Mateo dice, y los muertos se levantaron y los sepulcros se abrieron. ¿Por qué? Se ha roto la distancia entre el cielo y la tierra. Y baja el Espíritu, que eso ya lo hemos hablado, ¿no? Se embarduña el Espíritu. Pero ojo, vamos a ver, aquí viene la televisión del siglo XVI. ¿Qué pasa en el siglo XVI? Pues que no hay televisión. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues el barroco. ¿Y qué es el barroco? Pues que te entre por los ojos. Tú has pasado del románico, todo oscura, con una lucecita, al gótico, todo para arriba, en plan, con todos los rosetones, la luz por todos lados, te quedas flipado. Pero vamos al barroco, que se vean los ángeles rechonchos y las vírgenes así puestas, y el horror vacuit, que significa que es horror por el vacío, entonces todo lleno. Esta es la televisión de aquel tiempo, un Cristo ahí, ahora lo vemos en las procesiones, ves el Cristo, y lloras porque se te mete por los ojos. ¿Cómo bajó el Espíritu Santo? Una paloma. No, hombre, no bajó una paloma. Ese es el barroco, esa es la iconografía anterior. Bajó como una paloma, como baja una paloma, aleteando así. ¿Por qué? Esto es espectacular, esto es espectacular. Dice la carta a los hebreos, vosotros no habéis acercado a un Sinaí que temblaba, que llovía, que había truenos, que aquello era para dar susto, que llega un momento que les da tanto susto al pueblo de Israel que dice, mira, Moisés, habla tú con el Señor y luego nos lo cuentas, ¿vale? Eso dice en el libro del Éxodo, habla tú que nosotros ya, tú nos lo cuentas. Les daba miedo. Los nuevos tiempos son tiempos suaves, de ternura. Entonces está asemejándose al Sinaí, pero ya el Señor no había truenos, relámpagos, tormentas. Son los tiempos de la paloma, los tiempos, y bajó como una paloma. Baja una paloma y no te enteras. Está planeando y se va. Una cosa suave. Ahí ya puedes meter la paloma de Noé, no sé cuánto, el Espíritu Santo. Pero es muy importante esta traducción griega. Bajó como una paloma, ¿no? Como así, suave. ¿No? Y fíjate que en la traducción nueva ya han puesto
y que bajaba hacia él como una paloma. No dice baja una paloma, sino baja como una paloma. ¿Vale? Es importantísimo porque en los tiempos de la ternura, de la suavidad, de que no lo entiende ni San Juan. Porque San Juan, desgraciadamente, dice el Señor, pues es el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no fue cristiano nunca. Porque él no pudo hacerse cristiano, murió antes. Era mártir, lo celebramos como San Juan, además celebramos el nacimiento, la muerte, la conversión, todo. Pero no pudo ver la nueva iglesia, porque murió antes. Pero él ve eso, esa realidad. Y aparece una voz. Tú eres, me complazco. ¿No decía escucharle? ¿Y dónde está? Se la han comido. Se la han comido, ¿no? No. Eso lo hice en el Tabor. Interesante. Aquí dice, tú eres mi hijo, en ti me complazco. En el Tabor. Este es mi hijo. Escuchadle. ¿Esto a quién se refiere? A Jesús. Se lo está diciendo a Jesús. ¿Esto a quién se lo está diciendo? A nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante también la teología. Jesús, pero bueno, ¿para qué quería bajar? Vamos a ver por la bien de cuadros. Vamos a ver. ¿Dónde está el Hijo está el Padre? ¿Dónde está el Padre está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu está el Padre? ¿Y está el Hijo? ¿Tanto? ¿Entonces para qué quieres bajar el Espíritu? ¿Qué? Se te va de la cabeza. Entonces, claro, ¿para qué quieres bajar el Espíritu? El Espíritu bajó en los profetas. ¿Por qué quiere bajar? Por una cosa muy importante. Ojo al dato, ¿eh? Es verdad que ahí estaba el Espíritu. ¿Dónde? En el Verbo, en el en sí de Jesucristo. Porque Jesús, el Padre y el Hijo están todos los días ahí merendando y están juntos todo el rato. Pero ¿y el cuerpo de Cristo? Nunca en la historia de la humanidad había bajado el Espíritu para tomar posesión de una carne, de un cuerpo. Podía haber bajado al alma del profeta y haberle indicado cosas, pero al cuerpo, nunca. Entonces es la primera vez en la vida de la humanidad donde un cuerpo humano es embarduñado y tomado totalmente por el Espíritu. Por eso un cuerpo tiene que resucitar, porque está preñado del Espíritu. Entonces, por eso tiene que bajar como una paloma, tiene que bajar abajo. Pero ojo, aquí quien tiene esa voz va por Jesucristo, porque Jesucristo, y ahora de verdad, si no lo entendéis me lo decís porque es un poco complicado esto. Jesucristo se ha humanado, dice Santa Teresa, y se ha humanado. Al humanarse, se ha humanado tanto como que ha perdido la noción de ser Dios. Y tiene que ir aprendiéndolo de nuevo. Tiene que ir tomando conciencia de que Él es Dios. Eso lo explicamos en la teología como un niño pequeño. Un niño pequeño toma leche de su madre, pero tiene que ir tomando conciencia de que esa es su madre, poquito a poco. Pues lo mismo, Jesucristo tiene que ir tomando conciencia de que Él es el Hijo de Dios. Como que ha perdido la memoria, porque se ha encarnado. No se ha encarnado siendo un superhombre, un hombre normal. Y si es un hombre normal, tiene que redescubrir su vocación. Entonces el bautismo no está puesto, o sea, el bautismo está para que su carne tome, pero no está puesto tanto por los otros, sino está puesto porque Cristo mismo le sea revelado como que de pronto ha tomado conciencia que Él es el Hijo de Dios. Lo tenía ahí escondido. Es como de niños que sabes que esta es mi madre, pero no es mi, pero va tomando y de pronto el
el bautismo es un caer en la cuenta de que soy hijo de Dios. Por eso esa voz va para Jesús, porque primero Jesús tiene que tener claro cuál es su misión y cuál es su vocación y cuál es su esencia. Luego más tarde los otros lo tendrán que tener claro en el Tabor, pero primero él. Por eso se dice que en el bautismo es ungido Cristo y ahí es donde, digamos, toma plena conciencia, que ya lo iría tomando poco a poco, plena conciencia de su misión. Y cuando lleguemos a la pasión, agárrate, porque cuando está llegando a Jerusalén, dice, el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Tiene que tomar conciencia que va a morir en la cruz. Esto es precioso, porque Jesús no viene, como se decía en la Edad Media, como ciencia infusa. Ya lo sabe todo. Y desde que es chico voy a morir en la cruz. No. Tiene que ir tiene que ir descubriendo su camino. Oye, esto es espectacular porque es igual que tú y que yo. Es que se ha hecho hombre para que nosotros vayamos también descubriendo cuál es nuestra vocación poco a poco. Pero ya cuando se pierde esos 3 días... Porque ahí, sí, con 12 años, dice, yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Efectivamente, pues, no, hablaba del padre. ¿Por qué? Porque va tomando conciencia de que es el Hijo de Dios. Y además, desde chico lo sabría, pero es ir cada vez tomando mayor conciencia. Y ahí es cuando es el culmen de descubrir, o sea, de plenificar su vocación. Me complazco, ¿tiene algún otro significado que el puramente literal? Sí, no, porque es una complacencia de decir, ahí dejo como mi ministro, ahí dejo el que va de mi parte. No, que yo eso lo había intuido muchas veces, lo había pensado, pero yo misma decía, eso puede ser una herejía, ¿no? Pero no. Cuando yo pensaba que Jesús era auténtico hombre, claro, hay momentos. Eso de que te ponen Claro, chico, él tiene que descubrir cada momento de la historia. Sí, no, es que comentaba que era la primera vez con el bautismo de Jesús en la que el Espíritu entra en el cuerpo, ¿no? Toma posesión del cuerpo, sí. Y la anunciación de María no puede haber algo. Toma posesión de un cuerpo en Jesús. En Jesús, no en María. En María toma plena posesión más tarde, o sea, sobre todo en su glorificación, ¿vale? Porque el primero es Jesús. Vale, muy buena pregunta de examen para... A continuación el Espíritu lo empujó al desierto, o sea, lo empuja al desierto, a la tentación. Uy, ya tenía que haber terminado. Empuja al desierto... Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, vivía con la fiera y los ángeles le servían. Esto lo voy a decir muy rápido. Primero, ¿qué hace lo primero el Espíritu? Pues que llevarlo al desierto, porque hemos empezado el Evangelio diciendo que en el desierto se oye una voz. Pues en el desierto tiene que aparecer la palabra. Y el desierto es donde viene el pueblo de Israel. Veis, al desierto, y por eso tiene que aparecer primero en el desierto y vencer las tentaciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando vence las tentaciones? Se convierte en Adán, en el nuevo Adán. ¿No habéis visto que se dice muchas veces nuevo Adán y nueva Eva? María, nueva Eva, nuevo Adán. ¿Por qué? Por eso dice... Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con la fiera y los ángeles le servían. Lo mismo que en el paraíso. O sea, es la entrada del paraíso. No he dicho que venía algo nuevo, no he dicho que venía a renovar, no es el comienzo de algo, ya ha empezado el paraíso en la tierra. ¿Vale? ¿Qué? Pero eso ya cuando muera, murió, bajó al infierno y resucitó. Pero eso ya al final de su vida. Ahora estamos al comienzo de su ministerio,
vamos a suponer unos 30 años, no fue exactamente así, pero bueno, unos 30 años, y a los 33 años cuando muere baja al infierno y sube. ¿Vale? Porque, esa es otra. ¿Por qué no podían, todos los del Antiguo Testamento estaban todos esperando? Bueno, es que el infierno es el Hades, que es una zona de los muertos. ¿Por qué estaban esperando a subir? Porque sus cuerpos, el cielo estaba cerrado. Ahora es cuando se abrirá. ¿Vale? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.